Buenas tardes. Entonces hoy día vamos a ver otro concepto de grupos que es parecido al concepto de un grupo soluble, pero hoy día vamos a ver grupos nilpotentes y se define de una forma bastante parecida. Se va a definir a través de una sucesión de subgrupos de un grupo que vamos a llamar la serie central descendente y vamos a ver varias consecuencias interesantes de lo que es un grupo nilpotente. Entonces, primero sea G un grupo. Entonces definimos G0 simplemente como G y definimos GI como el conmutador entre G y GI menos 1. Y esto para I mayor o igual a 1. Entonces noten que esto es bien parecido a la serie derivada de un grupo, salvo que ya no estamos tomando el conmutador de GI-1 con GI-1, sino que estamos tomando el conmutador de G con GI-1. ¿Okay? Entonces este es un poco más grande. Entonces observación, tenemos que G es lo mismo que G0 y este contiene a G1, que contiene a G2, etc. Así sucesivamente. ¿Okay? Este se llama la serie central descendente de G. ¿Okay? Ejercicio fácil. Entonces GI es un subgrupo característico de GI-1. ¿Okay? En particular, normal. Y de hecho GI es también característico en todo G. ¿Okay? Entonces, definición. G es nilpotente si existe n en los naturales, tales que Gn es trivial. O sea, si eventualmente llegamos a la identidad. ¿Okay? Entonces, observación. Esto va a ser algo bien parecido a lo que teníamos con grupos solubles, y es que GI módulo GI más 1 es abeliano. Entonces aquí nuevamente tenemos una sucesión de subgrupos tales que los cocientes son abelianos. ¿Por qué tiene sentido esto? Bueno, porque GI más 1 es característico en GI y por lo tanto normal. Así que tiene sentido tomar el cociente. ¿Okay? Y esto entonces, pues, el conmutador de GI con GI. Entonces este es un subgrupo del conmutador de G con GI. Y este es simplemente GI más 1. ¿Okay? Entonces sabíamos que al cocientar un grupo por un subgrupo normal, ese cociente es abeliano sí, solo si el grupo por el cual estamos cocientando contiene los conmutadores. Y ese es efectivamente el caso aquí. ¿Okay? Otra observación es que si tomamos el grupo derivado GI, que esto por definición era entonces el GI-1 con el GI-1, el conmutador del grupo derivado anterior, entonces pueden demostrar fácilmente que este es un subgrupo de GI. Y por lo tanto, esto implica que si G es nilpotente, es soluble. ¿Okay? Porque si es nilpotente, algún GI, alguno de estos elementos de la serie central, finalmente se anula y por lo tanto los subgrupos derivados también se tienen que anular desde ese punto en adelante. Entonces, por lo tanto, es soluble por la última caracterización que vimos de solubilidad. Ok. Al revés no es cierto, sin embargo. Entonces, un ejemplo. Entonces, S3 es soluble.
¿Por qué? Bueno, S3, si quieren, es isomorfo. Tiene un subgrupo normal de orden 3. Uno toma un 3 ciclo y ese de índice 2, por lo tanto es normal. Entonces este isomorfo a Z módulo 3Z semidirecto Z módulo 2Z para algún semidirecto. Uno tiene que Z módulo 3Z, como es abeliano, entonces va a ser soluble. Y el cociente por ese subgrupo es Z módulo 2Z, que también es soluble. Y por un criterio que vimos de solubilidad, tenemos que S3 es soluble. ¿Okay? Pero ahora veamos la serie central. Entonces tenemos que S3, 0 es simplemente S3. S3, 1 es entonces S3 con S3. ¿Okay? Y este es entonces igual a, recuerden, sigma, eta, sigma a la menos 1, eta a la menos 1, tal que sigma y eta están en S3. Y si se dan cuenta, cualquier elemento de esa forma se va a escribir como un producto par de transposiciones. ¿Okay? Y si lo piensan un poco, esto realmente no requiere de casi nada de trabajo. Uno puede mostrar fácilmente que esto tiene que ser igual a 3. ¿Okay? Después, ¿qué va a hacer el S3, 2? Entonces esto es S3 con A3. ¿Okay? Y nuevamente van a darse cuenta rápidamente que esto sigue siendo A3. Y así vemos que nos quedamos pegados en la serie descendente. Entonces, en la serie central. Por lo tanto, esto implica que S3 a la n es A3 para todo n mayor o igual a 1. Entonces, S3 no es nilpotente. ¿Okay? Otra observación. Abeliano implica nilpotente. Esto de manera trivial a partir de la definición. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? Este es como un diagrama general de lo que hemos visto en grupos hasta ahora. Cíclico implica abeliano, implica nilpotente, implica soluble. ¿Okay? Entonces, si quieren podemos poner esto en rojo. Y todas estas implicancias son, no son sí, solo sí. Hay grupos abelianos que no son cíclicos, hay grupos nilpotentes que no son abelianos, como vamos a ver. Hay grupos solubles que no son nilpotentes, como acabamos de ver con este ejemplo. ¿Okay? Bien, entonces nuestro objetivo va a ser ahora llegar a una caracterización de nilpotencia para grupos finitos. ¿Okay? Entonces primero un ejercicio. Entonces sea H un subgrupo de G y sea phi de G acá un epimorfismo. ¿Okay? Entonces, si G es nilpotente, entonces H es nilpotente y K es nilpotente. ¿Okay? ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, de la misma forma casi lo que hicimos para grupos solubles, que uno compara cómo es la serie central descendente de G con H y cuál es la serie descendente de K también. ¿Okay? Así que se lo dejo a ustedes para que investiguen ahí un poco. Noten que aquí no tenemos, o no mencioné por lo menos, de que si H es nilpotente y G módulo H es nilpotente, por ejemplo si H es normal, entonces G es nilpotente, porque eso es falso. De hecho lo acabamos de ver con S3. S3 tiene este subgrupo que es Z módulo 3, que es normal, por lo tanto es nilpotente porque es abeliano.
Y el cociente también es z módulo 2, que es nilpotente, pero S3 no es nilpotente. Entonces, lamentablemente no tenemos un criterio tan bueno en ese sentido. Vamos a ver un criterio después que es muy bueno para determinar si un grupo es nilpotente o no. Pero aquí no podemos usar el mismo criterio que tenemos con grupos solubles. Proposición. Si G es nilpotente, entonces su centro es no trivial. ¿Okay? Entonces un grupo nilpotente siempre tiene un centro. ¿Okay? Demostración. Sea n el menor entero positivo tal que Gn es trivial. ¿Okay? Entonces, estamos suponiendo que Gn-1 no es trivial. Entonces, Gn-1, entonces estamos suponiendo que no es trivial. Entonces, afirmación. Gn-1 está contenido en el centro de G. ¿Okay? Bueno, la demostración es bien simple. Bueno, 1 es igual a Gn, que es por definición el conmutador de G con Gn-1, que es el grupo generado por x y x a la menos 1 y a la menos 1, tal que x está en G y y está en Gn-1. Pero este es trivial. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que para todo x en G y para todo y en Gn-1, x y x a la menos 1 es igual a y. ¿Sí? Pero esto está diciendo entonces que y conmuta con todo elemento de G. Está en el centro. Y entonces Gn-1 es un subgrupo del centro. Gn-1 no es trivial. Así que terminamos la demostración. ¿Okay? Interesante. ¿Okay? Ahora vamos a mirar P grupos y vamos a mostrar ahora que todo P grupo es nilpotente. Efectivamente, los P grupos van a tomar mucha importancia en nuestra caracterización de grupos finitos nilpotentes. ¿Okay? Entonces, proposición, sea G un P grupo finito con P'. Entonces, G es nilpotente. ¿Okay? Demostración. Bueno, nosotros ya demostramos en una clase pasada que todo P grupo tiene un centro no trivial. ¿Okay? Entonces, el centro de G no es trivial. ¿Okay? Tiene que ser de orden una potencia de P. Y entonces sea un H en Z de G de orden P. Esto existe por el teorema de Cauchy. ¿Okay? Vamos a tomar H, por definición, va a ser grupo generado por este H. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer inducción sobre el orden de G. Entonces, el orden de G es P a la T. Entonces, vamos a hacer inducción sobre T. Ok, suponiendo que T, aquí, suponiendo que T es mayor o igual a 1. Okay, entonces, T igual a 1. Entonces, el orden de G es igual a P. Y entonces, en este caso, G tiene que ser igual a H y es abeliano y entonces G es nilpotente. ¿Okay? Entonces ahora la hipótesis de inducción va a ser que todo grupo de orden P a la T es nilpotente.
Y ahora por demostrar que si el orden de G es P a la T más 1, entonces es nilpotente. ¿Sí? Bueno, entonces sea pi que va de G a G módulo H, la proyección canónica. Aquí es realmente cuando vamos a usar H, no fue necesario en el paso anterior. Entonces, tomemos la proyección. El orden de G módulo H, entonces es P a la T. ¿Okay? Entonces, nuestra hipótesis implica que G módulo H es nilpotente. ¿Okay? Entonces, tenemos que G módulo H n es trivial para algún n. Bueno, hecho, que lo voy a dejar de ejercicio, uno tiene que pi de G I es igual a pi de GI. Esto para todo I. Bien, y eso entonces implica que pi Gn, que es simplemente G módulo H n, que es trivial, entonces, y esto es pi de Gn. ¿Okay? Bueno, ¿qué implica eso? Esto implica que Gn está en un subgrupo del Kerr de pi, que es simplemente nuestro h, que es el generado por nuestro h chico. Entonces este es isomorfo un z módulo pz. Bien, entonces ahora miremos Gn más 1. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, esto va a ser por definición, entonces G con Gn. ¿Okay? Y esto está contenido en G con H. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cómo escogimos el H desde un principio? H está contenido en el centro, por lo tanto conmuta con todos los elementos de G, por lo tanto esto es trivial. Bien, entonces ahora vamos a ver la caracterización más importante que tenemos para grupos nilpotentes finitos, que va a ser de mucha utilidad. ¿Ya? Entonces, teorema, sea G un grupo finito de orden P1 a la 1 hasta PT a la AT con P y primos distintos y los AI mayor o igual a 1. ¿Okay? Sean SI PI subgrupo de silo de G. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Entonces, 1, G es nilpotente. 2, si H es un subgrupo propio de G, entonces H no es igual a su normalizador en G. ¿Okay? Número 3, para todo I entre 1 y T, SI es normal en G. ¿Okay? Entonces los subgrupos de silo van a ser todos normales. Y 4, G es isomorfo a S1 cruz hasta S sub T. G es un producto directo de su subgrupo de silo. ¿Okay? Esta es la caracterización de nilpotencia.
Por supuesto que en el número 2 a lo mejor sea para demostrar que un grupo es nilpotente, el número 2 quizás sea más difícil, pero por ejemplo, el número 4 es tremendamente útil. ¿Okay? Entonces, esta demostración va a ocupar el resto de la clase. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a demostrar. Entonces, demostraremos. Entonces, 1 implica 2, implica 3, implica 4, implica 1. Ese es el bosquejo de la demostración. ¿Okay? Entonces, vamos a partir con 1 implica 2. ¿Okay? Entonces, supongamos que G es nilpotente. ¿Okay? Y sea H un subgrupo propio de G. ¿Okay? Entonces, por demostrar que existe G en el normalizador, tal que G no está en H. ¿Okay? Bueno, si el centro de G no está contenido en H, entonces, si G está en el centro y no está en H, tenemos que GH, G a la menos 1, es igual a H, porque conmuta con todo G. ¿Okay? Y entonces obtenemos que H no es igual a su normalizador, porque G está en normalizador. Entonces, por lo tanto, la dificultad está en si H contiene al centro. Entonces, supongamos que el centro de G está en un subgrupo de H. ¿Okay? Aquí voy a ser bastante informal en la demostración. Vamos a hacer inducción nuevamente. Entonces, inducción sobre el orden de G. Para el orden de G igual a 2, por ejemplo, esto es fácil. Entonces, nuestra hipótesis de inducción va a ser que todo grupo nilpotente de orden menor que el orden de G satisface que todo subgrupo propio es distinto a su normalizador. ¿Okay? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, consideremos el grupo cociente por el centro. Entonces, H módulo el centro es un subgrupo de G módulo el centro. ¿Okay? El centro no es trivial porque G es nilpotente. Por lo tanto, este es G módulo del centro, es un grupo estrictamente más pequeño que G. Entonces, la hipótesis de inducción implica que existe G por el centro, una clase lateral, tal que entonces G por el centro no está en H módulo el centro, ¿okay? Pero sí está en el normalizador. Entonces el normalizador de G módulo el centro y de H módulo el centro. ¿Okay? Bueno, le dejo de ejercicio, es fácil de mostrar. Entonces es fácil ver que primero que G no puede estar en H, ¿okay? G es un elemento de G. G no puede estar en H, porque si no, entonces G por el centro estaría en H módulo del centro, porque el centro está contenido en H. ¿Okay? Y segundo, GH, G a la menos 1, entonces es igual a H. ¿Por qué? Porque sabemos que G por el centro en este grupo cociente normaliza H módulo del centro, entonces es cosa de sentarse a escribirlo y sale inmediatamente de que G va a normalizar H. ¿Okay?
entonces esto implica que h no es igual a su normalizador. Bien. 2 implica 3. ¿Okay? Entonces tenemos que demostrar que los subgrupos de Sylow son normales. Entonces, por demostrar que para todo I, el normalizador en G de SI es igual a G. ¿Okay? Bueno, supongamos que no. Supongamos que el normalizador de alguno no es G para algún I. ¿Okay? Entonces, observación, SI es un subgrupo característico de su normalizador. ¿Por qué es eso? Porque SI es un subgrupo de Sylow de su normalizador y es normal ahí. Nosotros vimos que un Sylow es normal en un grupo si y solo si es característico. ¿Okay? Entonces, SI es característico en su normalizador. Ahora tomemos G en el normalizador del normalizador. ¿Okay? Bueno, entonces G, tenemos phi sub G que va del normalizador de SI en el normalizador de SI, que toma un X y lo envía a Gx, G a la menos 1. Eso está bien definido porque conjugación por G manda elementos del normalizador en sí mismo, por definición. ¿Okay? Pero, entonces, SI característico en el normalizador implica que phi sub G de SI es igual a SI. ¿Okay? Pero esto implica entonces que GSI, G a la menos 1, es igual a SI, o sea, que G está en el normalizador de SI. Bueno, ¿qué implica eso? Esto implica que el normalizador del normalizador es igual al normalizador. ¿Cierto? Porque tomamos un G que está en el normalizador del normalizador y resulta ser que ese estaba realmente en el normalizador. Bueno, por la propiedad que estamos asumiendo la propiedad 2. Esto implica por 2 que entonces el normalizador no puede ser un subgrupo propio. Entonces tiene que ser igual a todo G. ¿Okay? Bien. Siguiente, 3 implica 4. Entonces vamos a suponer que SI es normal en G para todo I. Entonces por demostrar que entonces G es isomorfo a este producto directo. Vamos a hacerlo por inducción, supongo, pero una inducción bien informal. ¿Okay? Les voy a dar la idea detrás solamente para no entrar en tanto detalle y gastar más tiempo en esto. ¿Okay? Entonces, consideremos la función, no digo que es homomorfismo todavía, pero la función psi, que va desde este producto directo a G, entonces que envía x1 hasta xt al producto. x1 por x2 hasta xt. ¿Okay? Entonces, observación, los elementos de SI conmutan con los elementos de SJ si I es distinto de J. ¿Por qué eso? Bueno, ya hemos hecho esto antes en otro contexto, pero si tengo X en SI, Y en SJ, entonces X por I por X a la menos 1, I a la menos 1,
aquí estamos suponiendo que los SI son todos normales. Entonces, primero esto pertenece a SJ y este pertenece a SJ. Entonces, todo pertenece a SJ. Pero por lo mismo, aquí estoy conjugando un elemento de SI. Entonces, esto pertenece a SI, esto pertenece a SI, por lo tanto, pertenece a SI. ¿Okay? Entonces, este conmutador xi, x a la menos 1 y a la menos 1 pertenece a la intersección. Pero la intersección tiene que ser trivial porque SI es de orden PI a la AI y SJ es de orden PJ a la AJ. Entonces, sus órdenes son coprimos, entonces no hay intersección. Entonces, esto implica que xi es igual a i por x. ¿Qué implica eso? Bueno, para la función psi que tenemos aquí arriba, ¿qué tenemos? Entonces, esto implica que psi es un homomorfismo de grupos. ¿Por qué? Porque psi de, entonces, x1 hasta xt por y1 hasta yt, entonces esto es psi de x1 y1 hasta xt yt, y esto es entonces lo mismo que x1 y1 x2 y2 hasta xt y t. Entonces, como por ejemplo el i1 conmuta con x2 en adelante, entonces lo puedo ir pasando hasta llegar al final. Entonces puedo ir reordenando hasta obtener x1 hasta xt, después y1 hasta yt, y ese por supuesto que es psi de los x por psi de los y. ¿Okay? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál es el ker de psi? Entonces, ker de psi va a ser todos los x1 hasta xt en el producto, tal es que el producto x1 por x2 hasta xt es 1. ¿Okay? Pero esto va a ser todos los x1 hasta xt, tal es que x2, este producto hasta xt es igual a x1 a la menos 1. ¿Okay? Pero esto aquí pertenece a S1 y esto aquí pertenece a S2 hasta ST. ¿Okay? Y un argumento similar, nuevamente por inducción, muestra que esto no puede pasar, entonces, a menos que sea la identidad. ¿Okay? Entonces, x1 tiene que estar tanto en el producto de S2 hasta ST como S1, y esta intersección pueden demostrar que tiene que ser la identidad. Entonces, este consiste simplemente de la identidad. Y como el orden de este producto es P1 a la A1 hasta PT a la AT, que es el orden de G, y si es inyectivo, entonces tiene que ser sobreyectivo también. Y entonces es un isomorfismo. ¿Okay? Muy bien. Y ahora falta el último paso, 4 implica. Entonces, lo que vamos a demostrar aquí es que el producto finito de grupos nilpotentes es nilpotente. ¿Okay? Voy a hacer el caso de dos grupos nilpotentes y pueden fácilmente generalizarlo por inducción a productos arbitrariamente grandes con finitos elementos. ¿Okay? Entonces, sea H igual a H1 por H2 con HI nilpotente. Entonces, por demostrar que H es nilpotente. Bueno, hecho, HI es un subgrupo de H1i cruz H2i.
¿Okay? Entonces, de nuevo por inducción, el caso igual 0 es trivial, porque H0 es H. ¿Okay? La hipótesis de inducción va a ser suponer que es cierto para I. Demostrémoslo para I más 1. Entonces, HI más 1 es el conmutador entre H con HI. Y esto por la hipótesis está contenido en, entonces aquí tengo H1 cruz H2, ese es H, pero aquí este está contenido en H1I cruz H2I. ¿Okay? Y esto por definición, esto es fácil de ver por definición de conmutador. Este es simplemente, entonces el conmutador de H1 con H1I cruz el conmutador de H2 con H2I. Y esto es H1I más 1 cruz H2I más 1. ¿Okay? Bien. Entonces, esto implica, si H1n es trivial y H2n es trivial, no tiene por qué ser el mismo n, pero a partir de algún momento en adelante ambos son triviales, entonces puedo tomar algún n tal que sean trivial. Esto implica entonces que Hn que está contenido entonces en H1n cruz H2n, que este es simplemente el 1,1, es trivial. ¿Okay? Entonces esto implica que H es nilpotente. Bueno, ¿cómo nos sirve para demostrar 4 implica 1? Entonces si G es isomorfo a sus silos, nosotros mostramos que todo P grupo es nilpotente. ¿Okay? Entonces, cada SI es nilpotente. Esto implica que G es nilpotente. Y se termina la demostración.